Estimados participantes, vamos a dar inicio a esta exposición correspondiente al módulo 2 de la Dirección Supervisión Técnica de Construcción de Puentes. De manera muy resumida, vamos a hacer un enfoque del marco legal en el cual debe desempeñarse la supervisión de obra. Esta cláusula ha sido extractada del modelo de contrato administrativo para la prestación de servicios de supervisión técnica. En esta cláusula está indicada la legislación aplicable. En el inciso A nos está indicando que la Constitución Política del Estado es el documento mayor. El inciso B, ya algo más específico, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. A continuación, en nivel de jerarquía, el Decreto Supremo 181, que corresponde a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. También es recomendable que conozcan las modificaciones que se han dado en el transcurso del tiempo al Decreto Supremo 181. Los otros dos documentos, si bien está indicado que debe ser de conocimiento de la supervisión, se aplica, digamos, con mucha menos frecuencia durante el desarrollo de la obra. La responsabilidad por la función pública está establecida en la Ley 1178. Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones a su cargo. A este efecto, se puede indicar que existen 4 tipos de responsabilidad: la administrativa, la ejecutiva, la civil y penal. Todas ellas se determinarán tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. ¿Qué significa la acción? Cuando un supervisor emite instrucciones o toma decisiones durante el desarrollo de la obra y que contravienen la documentación legal existente, está incurriendo en una acción que contraviene, ya les digo, la normativa existente, y por ello puede ser pasible a una de las responsabilidades, menos la responsabilidad ejecutiva que se aplica a las MAES. La omisión se refiere a que, habiendo una normativa establecida que indica el marco en el cual debe desempeñarse la supervisión y no la hace cumplir, está incurriendo en una omisión. Por esa razón también puede ser motivo de aplicación de responsabilidad. No obstante lo anterior, se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor mientras no se demuestre lo contrario. Eso significa que la responsabilidad se va a aplicar
luego de un proceso interno. La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Las sanciones por la responsabilidad administrativa es hasta un 20% de la remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de 30 días o destitución. Esto se aplica directamente cuando el supervisor es funcionario de la entidad. En cambio, si la supervisión es externa, en el contrato de servicios de supervisión están indicados las sanciones o resolución de contrato que se puede ejecutar en función de las circunstancias que se estuvieran desarrollando. La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas a que refiere el inciso C del artículo 1 y el artículo 28 de la presente ley, que se refiere a la ley 1178. La responsabilidad ejecutiva se aplica a la MAE, o sea, la máxima autoridad ejecutiva. Responsabilidad civil. Cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas causen daño al Estado valuable en dinero, su determinación se sujetará a los siguientes preceptos. Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado, o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles a ser implementados en la entidad. Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que, no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y sus entidades. Como verán, este inciso B da lugar a que una supervisión externa pueda ser pasible a una responsabilidad civil. Este inciso C considero que hay que tomarlo muy en cuenta. Se refiere: cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables, es decir, que el conjunto de personas tiene que resarcir al daño al Estado. Existe el artículo 33. No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, de entre los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación. Si bien es una disposición que está contemplada en la ley 1178, considero que su aplicación debe ser de mucho cuidado,
porque se trata de justificar adecuadamente la decisión adoptada. La responsabilidad es penal cuando la acción o omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificada en el Código Penal. En la cláusula 10ª del modelo de contrato de obra está indicado los documentos que forman parte indivisible del contrato. Aquí solo estamos enumerando los que yo he considerado más importantes. Existen más documentos que deben ser conocidos por el supervisor. El conocer estos documentos es obligatorio. El supervisor no puede alegar que desconocía alguno de ellos. El documento base de contratación y sus aclaraciones o sus enmiendas si existieran. Es muy importante, recalco, que conocer las enmiendas. Entonces, cuando soliciten, les entreguen el documento base de contratación, también deberían estar las aclaraciones y enmiendas que están establecidos en el acta de las reuniones de aclaración. Las especificaciones técnicas. Propuesta adjudicada, resolución de adjudicación, acta de concertación de mejores condiciones técnicas cuando corresponde, proyecto a diseño final, documentos completos de propuesta del contratista. Aquí quisiera dar alguna definición, reproducir en realidad la definición de supervisor que está inserta en el documento base de contratación. Supervisor es el profesional independiente o empresa consultora que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El supervisor de obra es corresponsable con el contratista de la ejecución de la obra. Existen dos tipos de supervisores: el supervisor interno y el supervisor externo. El supervisor interno es un funcionario de la entidad. En cambio, el supervisor externo se contrata a través de una licitación pública. En el modelo de contrato de obra, en la cláusula, en el numeral 26.3, está explicada algunas de las siguientes funciones de la supervisión: organizar y dirigir la oficina regional del supervisor en el mismo lugar de la obra. Debería quedarles claro, la supervisión no puede estar en otro lugar que no sea la obra. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el contratista. Debemos entender que el supervisor debe conocer a cabalidad todos los planos, con la finalidad posteriormente de hacer los ajustes que fueren necesarios.
Otra de las funciones, exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo por el cual comunicará al contratista la iniciación de obra y el proceso de ejecución. El libro de órdenes tiene que ser abierto el día en que se está iniciando la obra por un notario de fe pública. Tiene que estar enumerado y sellado en cada una de sus hojas y firmado por el notario. Otra función, exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios para procesar planillas o certificados de pago. Debemos entender que cuando el supervisor está revisando la planilla de pago, tiene que solicitar que cada ítem esté respaldado por la información técnica que demuestre que se ha ejecutado el indicado ítem en las cantidades y que está aprobado por el supervisor. En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración de la entidad a efectos de su aprobación. Entonces, como de este párrafo se entiende que el supervisor puede realizar ajustes al proyecto para introducir en la obra. Tiene que hacer uso de la orden de cambio o mediante contrato modificatorio. Estas dos posibilidades de modificación del contrato o de modificaciones de la obra están descritas en el modelo de contrato de obra. Una función muy específica y de absoluta responsabilidad: realizar mediciones conjuntas con el contratista de la obra ejecutada y aprobar los certificados o planillas de avance de obra. Debemos entender que el supervisor es el directo responsable de aprobar las cantidades de obra a pagarse y la calidad de los mismos, que cumplan con las especificaciones técnicas. Otra responsabilidad establecida: llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías a los efectos de requerir oportunamente al contratista su ampliación en monto y plazo, o para solicitar a la entidad a través del fiscal la ejecución de estas cuando corresponda. Como resumen, será responsabilidad directa de la supervisión el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato. Estamos hablando de las especificaciones técnicas. Podría también mencionar otra responsabilidad del supervisor: elaborar informe de evaluación inicial del proyecto una vez designado y de manera previa a la emisión de la orden de proceder. A través de este informe inicial se debe dar a conocer las condiciones imperantes en el sitio de la obra. En este informe se podrá sugerir ajustes, los ajustes que pudiera considerar pertinente la supervisión.
Conocer e interpretar técnicamente los documentos de la obra, como ser planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios. Antes de iniciar la obra, la supervisión tiene la obligación de conocer a detalle los planos y especificaciones técnicas. Otra responsabilidad del supervisor: evaluar los métodos constructivos. El contratista en su propuesta ha debido proponer métodos constructivos para cada uno de los elementos del puente. Entonces, si las condiciones imperantes de obra permiten su aplicación, debe implementarse los métodos constructivos de la propuesta. También podría suceder que como resultado de instalarse en obra, el contratista pueda proponer un cambio en los métodos constructivos. En este caso, los mismos deben ser presentados al supervisor para que sean revisados, aprobados o rechazados. Verificar la ejecución de los trabajos en términos de calidad, cantidad y tiempo. Proponer y sustentar las modificaciones, justificando técnica y económicamente. Este inciso es muy importante, que tome conocimiento adecuado la supervisión. Es cierto que puede proponer ajustes al proyecto, pero estos deben tener una justificación técnica. Y lógicamente la parte económica tiene que también ser adecuadamente sustentada, para que una vez que se ponga a conocimiento de la fiscalización, la misma dé a conocer su aprobación. Como resultado de conocer los planos de diseño, la supervisión debe identificar errores en los planos de construcción y errores en la construcción de los distintos elementos. Este trabajo recomiendo que tiene que realizarse con bastante antelación. Por esta razón, yo recomendaría que la supervisión sea contratada antes de que la obra haya sido adjudicada. Otra responsabilidad de la supervisión: evaluar periódicamente el cronograma de obra. Esta función es muy importante, especialmente dependiendo de la forma en que se apliquen la morosidad según el contrato de obra. Existen contratos de obra que tienen como hito solamente el plazo final de obra. Existen contratos de obra que tienen hitos intermedios. Entonces debe conocer adecuadamente la supervisión, el cronograma, establecer cuáles son los hitos para evaluar los retrasos y la morosidad que se debe aplicar. Realizar la apertura y cierre del libro de órdenes. Revisar los cómputos métricos y las planillas de avance de obra. Revisar y aprobar los planos as-built. Elaborar los informes de verificación del estado de conclusión de la obra para la procedencia de los actos de recepción provisional y definitiva. Elaborar la planilla de liquidación final. Elaborar el informe final de supervisión
incluyendo la entrega de documentos bajo inventario. Bueno, mis recomendaciones finales se refieren a que tomen conocimiento pleno de lo que es el contrato de obra. Aquí hemos hecho un enfoque muy rápido de algunas partes principales del desempeño de la supervisión. En el caso de que suceda algún problema, la supervisión no puede alegar desconocimiento del contrato de obra. Existen varios artículos, varias cláusulas que requieren una interpretación legal. Entonces es muy conveniente y recomendable que con la debida anticipación al inicio de obra, la supervisión conozca plenamente el contrato de obra y los documentos principales que forman parte indivisible del contrato. Bueno, muchas gracias. Les invito a continuar con el curso en los siguientes videos. Gracias. Hasta luego.